llamo Javier Moya, se me conoce más como Bondal dentro del mundillo de deportes electrónicos y actualmente estoy como comentarista en Existence Televisión para Counter-Strike y además también estamos aquí en Game Land Arena y haciendo la liga de University de League of Legends. Creo que actualmente, sobre todo estos últimos años, ha habido un crecimiento en el tema de los deportes electrónicos, tanto a seguimiento como a afición, y creo que viene un poco condicionado también por el cambio generacional, ¿no? Antiguamente, pues yo tengo 31 años y pues de pequeño, con 5 o 6 años, tenía una Nintendo, hemos empezado a jugar, tenemos poco a poco los chavales, los niños de hoy en día, pues ya tienen que si el móvil, que si tablet, etcétera. Entonces están más metidos en lo que es los videojuegos dentro de la cultura general, tanto para adolescentes como a los que, eso, yo como 30 que estoy un poquito tocando el tope, ¿no? del margen. Y creo que el deporte electrónico como tal, lo que viene siendo la competición, es un derivado de la inclusión de los videojuegos en nuestra sociedad. Obviamente, si alguien se juega y hay una comunidad detrás, se va a acabar compitiendo, lo que hace que tengamos torneos, que tengamos eventos, tengamos equipos y todo lo que conlleva, ¿no? Pero yo creo que es más debido al videojuego en la sociedad actual que a algo que haya sido la competición como tal por ella misma. La diferencia entre un videojuego tradicional y un deporte electrónico o un eSport, como es el anglicismo, es simplemente que se puede competir, ¿no? Obviamente puedes jugar en tu casa al Mario, aunque es un ejemplo malo porque realmente hay competición del Mario Bros. De toda la vida o del Pac-Man, y es simplemente pues, a ver quién lo hace más rápido, quién lo hace mejor, quién lo hace gastando menos vidas. El sacar el pique o el sacar la competición de cualquier cosa, obviamente en un ejemplo como puede ser más tradicional, como puede ser el FIFA, una persona mayor, un padre o un abuelo va a ver un partido de fútbol y va a saber que un equipo marca gol y uno gana, ¿vale? Es muy sencillo. Pues igual que el FIFA hay muchos otros videojuegos en los que de una manera u otra, de una puntuación u otra, va a haber un vencedor y esa es la competición de deportes electrónicos. Luego, el cómo consideramos el deporte electrónico actualmente en nuestra sociedad. Hay mucha guerra con el tema de que si es un deporte o no, que si debe ser regulado como tal. Yo actualmente lo veo como algo muy bonito. Creo que sea un deporte queda muy bien por escrito, pero conlleva muchísimas cosas de asociaciones, regulación. Y creo que, sobre todo en España, aún no estamos preparados para ello. Falta mucha gente, faltan muchos años para que realmente tengamos una cúpula que pueda manejar y pueda gestionar todo esto como se merece. Actualmente creo que es un hobby del que se puede llegar a vivir. Es complicado, o tienes un don jugando, igual que puede pasar, por ejemplo, Ronaldinho o Messi en el fútbol, que son unos cracks y entonces han triunfado. En los juegos es lo mismo, es verdad que a lo mejor videojuegos juegan varios miles de millones de personas, bueno, me he rayado un poco, muchos millones de personas, y hay dos que son mejores que el resto. ¿Vale? Está el caso de, por ejemplo, el coreano Faker, que lleva ganándolo todo prácticamente 4 años desde que empezó, y entonces si tienes un don, lo trabajas bien, puedes llegar a vivir de esto. El problema es que mucha gente se queda por el camino y mucha gente se lo toma simplemente pasárselo bien con los amigos, jugar un buen rato y otro tipo de videojuegos. No necesariamente tienes que competir para sentirte realizado jugando, ¿no? Entonces hay gente para todo. Si eres bueno o trabajas lo suficiente y se juntan los factores necesarios para triunfar, como todo en la vida, pues puedes vivir de ello. Hasta entonces creo que solo es un hobby. Creo que actualmente es más fácil o duermes con la conciencia más tranquila si englobas todos los deportes electrónicos en el mismo grupo, ¿no? Una competición. Hay mucha gente, entre los que yo me incluyo hace tiempo, ahora ya actualmente no, que sí que discriminaba ciertos deportes electrónicos por a lo mejor que tengan factores de azar, como puede ser, por ejemplo, el caso de Hearthstone, de cartas, que obviamente como una baraja de cartas ahí está el azar, está el RNG que se llama, ¿no? El Random Number Generation. Entonces, con el tiempo he madurado yo personalmente y entiendo que cualquier videojuego llevado a la competición es un deporte electrónico. Te guste más o menos, todos tienen su regla, tienen su normativa, tienen jugadores, tienen equipos y desde luego si se convierte en deporte electrónico es porque hay un respaldo detrás, tanto ya sea de la marca, de patrocinadores o de jugadores. Entonces, es lo que hemos repetido antes, cualquier cosa de la que puedas crear una competición y haya gente dispuesta a verla, en mayor o menor medida se va a convertir en deporte electrónico. La inclusión o el que últimamente hayan entrado muchas marcas grandes, como puede ser, por ejemplo, el caso de Movistar en muchas disciplinas, por ejemplo, NBA con la liga de 2K Live, si no recuerdo mal, también, no sé, BMW o Mercedes con un equipo de Counter-Strike y equipos de fútbol incluso, ¿no? O de baloncesto, como vimos Baskonia aquí en España, el Valencia anteriormente y muchos otros que van a ir saliendo poco a poco. El tema es que creo que es una forma que tienen las marcas grandes de llegar a un target, de llegar a un objetivo que de otra manera no llegarían. Me explico. En el fútbol, sin ir más lejos, ¿quién va al fútbol? Hay gente joven que va, por supuesto, pero nada que ver con la gente de entre 30 y 45 años que a lo mejor va a ver un partido de fútbol. ¿Cómo consigues que un público de unos 20 años, unos 15 años se interese por lo que es tu club?
dales algo que quieran. Entonces, un equipo de League of Legends, un equipo de Clash Royale, un equipo de Hearthstone, tienes una forma que indirectamente estás apoyando al club, indirectamente te estás convirtiendo a ser de ese equipo y eso ayuda. Eso en el caso de fútbol. En caso de Movistar es más presencia en la máxima competición. En España tenemos tanto Counter-Strike como League of Legends, tienen equipazos ahí metidos y es una forma, pues lo mismo. Tienes un target nuevo de algo que está funcionando ahora, como son los deportes electrónicos, y extiendes tu marca. Es decir, creo que es simplemente es una forma más de crecer. Para las marcas, las personas son números, es un hecho, ¿vale? Sin sonar aquí muy frío. Entonces, si puedes hacer algo que está funcionando, que te supone una inversión mínima, comparado con lo que es una campaña publicitaria de verdad, porque no tiene nada que ver lo que te cuesta a lo mejor gestionar un equipo, llevar un equipo o poner tu marca en la camiseta de un equipo de LoL, a lo que te cuesta un anuncio en televisión, cuando a la audiencia que llegas quizás sean números no tan dispares. Entonces creo que es simplemente una forma más de extender la marca, de llegar y que, por suerte, para los que estamos dentro de los deportes electrónicos, que entren marcas grandes nos ayuda porque obviamente supone mejores condiciones para los jugadores, cuerpo técnico, más eventos, más premio para los que juegan. Entonces creo que es una forma que por A o por B ganamos todos y es bienvenido. La profesionalización de los deportes electrónicos aquí en España ha tomado su tiempo realmente. De hecho, yo soy más lejos. Empecé un poco más en el mundillo hace 5 años, completamente por afición, cuando querías echar una mano a un equipo o querías ayudar a algún jugador en particular o hacías un coaching a nivel individual y trabajabas para equipos a cambio de… es tu pasión. O sea, una sonrisa, visibilidad en Twitter, que es nula, y nada. O sea, a lo mejor te dejabas horas de trabajo y no tenías un retorno, ya no hablemos económico, que obviamente no existía hace 5 años, y había muchos problemas con jugadores, con impagos, que a lo mejor iban a un evento y no le pagaban los tickets cierto equipo. Y claro, estabas invirtiendo tu tiempo y no solo no ganabas dinero, sino que en muchas ocasiones lo perdías tú. ¿Vale? Entonces esto, explicarlo en casa, era un marrón de 3 pares de narices realmente. Por suerte, o más no por suerte, sino por las cosas bien hechas con el tiempo, en el caso, por ejemplo, de SL o del VP aquí en España, se ha regulado todo esto mucho más, exigen contratos, exigen que haya un respaldo económico del club, en plan una inversión mínima, que tengan para asumir cierto capital, y eso da muchas seguridades a tanto jugadores como cuerpo técnico, que anteriormente eran quizás los más explotados, porque rara vez había un entrenador o un analista, un psicólogo, que tuviera una remuneración por el trabajo que hacía, y a lo mejor eran trabajos de 6, 8, 10 horas al día tranquilamente, con 0 retorno. Entonces eso, ahora se ha normalizado. Creo que estos últimos 2 años, 2 años y medio, ha sido el boom de que las cosas empiecen a hacer bien. Aún estamos un poquito lejos de lo que viene siendo vivir de esto. Lamentablemente hay muchos jugadores, más de los que realmente deberían ser, que con 16, 17 años dicen que dejan de lado los estudios por centrarse en jugar y mejorar. Y obviamente está muy bien mejorar para ti, pero hay que ser objetivo con uno mismo, y si no vas a dar el salto a Europa o al mundo en los próximos 2 años, estás tirando tu vida con lo del tema de los estudios. Entonces creo que falta un poquito de disciplina en ese aspecto, pero de cara a nivel interno de los clubes se está haciendo mucho mejor que antes, y eso ha llegado tarde, sí, pero por lo menos ha llegado, que viendo cómo estábamos antes es una mejora increíble. Creo que derivando un poquito también de la comparación con el deporte tradicional, véase fútbol, básquet, etcétera, es obvio que de pequeños nosotros jugábamos al fútbol en el colegio y a lo mejor llegábamos a casa y veíamos jugar a nuestro equipo en la televisión. Está pasando actualmente lo mismo. Lo que pasa que los niños, en vez de jugar al fútbol en el recreo, están a lo mejor en el descanso viendo un vídeo de Willy Rex o de Canecro jugando al X juego. Y llegan a casa y lo juegan con sus amigos. Y a lo mejor el día de mañana, pues con 12, 13, 14, 15 años, llevan tanto jugando o están tan metidos en la cultura del videojuego, el que es el mejor destaca, el que no es el mejor se va fuera, y de ahí a lo mejor puede salir. Entonces funciona el tema, el tiempo libre, o sea, los espectadores que ven competiciones es porque les gusta y disfrutan de su tiempo libre y lo quieren invertir así. Entonces, si a mí no me gusta el fútbol y me gusta el League of Legends, es más probable que al llegar a casa, antes que ver un partido de fútbol, me vea un partido de League of Legends. Y quien dice uno, dice 15, como antiguamente en los mundiales, que habían jornadas de 20 partidos diarios o cosas de este tipo. Entonces, creo que simplemente es una repercusión de los gustos que tenemos actualmente de los videojuegos, que los disfrutamos, los amigos, tenemos gustos en común, y es lo que he dicho, quieres ver lo que más te divierta a ti, sea un juego, una competición, lo que sea. Respecto a por qué triunfan juegos que a lo mejor no son tan canon para el concepto de deporte que tenemos, o deporte electrónico, como podría ser FIFA, NBA, que sí que tienen su nicho, sí que tienen su gente que lo juega y que lo sigue, pero eso va más ligado quizás al que le gusta el deporte tradicional, pero obviamente encuentra una forma de… Es más fácil, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, es más fácil que a mí se me dé bien jugar al FIFA que me vaya a jugar al Valencia Levines y acabe jugando en la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, junto mi pasión o mi gusto por lo que viene siendo el concepto del fútbol, pero llevado un poquito más a un terreno en el que me puedo sentir más a gusto, sea jugando, conociendo gente, etcétera, no que es desde una consola o desde un ordenador.
Entonces, como he dicho antes, creo que lo que es el público de deporte tradicional en nuestra franja de edad, ¿no?, de 30 para menos, está bajando mucho y está creciendo el interés por los videojuegos. Entonces es más fácil que videojuegos, que hay miles de videojuegos, solamente hay 2 de fútbol y 2 de baloncesto, como quien dice, ¿no? Porque creo que está el FIFA y el eSpro, y de NBA a lo mejor está el NBA y el 2K, no sé si hay poco más. En cambio, son 4 videojuegos de 1000. Los otros 996 videojuegos, por estadística habrá alguno que triunfe. En el caso de League of Legends, por ejemplo, que es quizás el más seguido hasta la fecha, aunque esté un poquito bajo estos últimos años, creo que es porque incluyó algo que funcionaba en un juego como era el Warcraft 3, que era el Dota, era un mod que había en el Warcraft 3, y llegó justo con un estilo de gráficos que era atractivo, era gratuito, algo que ha funcionado muy bien, no hay forma de pagar para obtener ventaja y eso el jugador lo agradece. Entonces, se ha extendido tanto y sobre todo gracias a muchos creadores de contenido entre YouTube y Twitch, creo que es el juego que más ha crecido por eso. De hecho, estamos viendo cómo es determinante el crecimiento en media, como puede ser YouTube y Twitch, con videojuegos como Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds, etcétera, que allá donde va alguien que tiene a 20.000 personas viéndole, lo que él juegue, hay 20.000 personas que son potencialmente seguidores de ese juego. Entonces, a la larga, es mucho más sencillo que creadores de contenido atraigan a este juego. Entonces, juegos como el LoL, el PUBG, el Fortnite, los que se están viendo ahora tanto, simplemente es gracias a creadores de contenido y gracias a que es un juego muy accesible para todo el mundo, va a acabar triunfando por delante del fútbol o por delante de lo que sea. Porque los videojuegos son un tema, el deporte es otro y muy poquita gente junta ambos. De cara al futuro a corto plazo de los deportes electrónicos, creo que cosas como el League of Legends van a seguir estando ahí, pueden subir, pueden bajar los números, pero van a seguir funcionando. Con franquicias que han hecho en Norteamérica, en Europa es más difícil que entre, pero en Asia el mercado que hay es brutal, por tanto es algo que va a seguir estando ahí, nos guste o no, lo vea más o menos gente. League of Legends va a seguir en los próximos años. En tema también de juegos tradicionales como puede ser Counter-Strike, sigue en alza, sigue batiendo récords en Twitch cada vez que hay un Major, que realmente pasan el 1.000.000 de espectadores en Twitch, que eso solamente lo hemos visto cuando juega Counter-Strike. Quiero decir, ni final del mundo de League of Legends ni nada. En CSGO se sacan de lejos los mejores números de audiencia. Entonces, eso va a seguir estando ahí, pase lo que pase. ¿Qué puede salir nuevo? Estaba de moda el PlayerUnknown's Battlegrounds, está también de moda ahora el Fortnite. Son juegos que, pese a ser divertidos y muy stream friendly, que, o sea, que es fácil que yo haga streaming de ese juego, la gente disfrute viéndolo, porque son juegos que tienen... juegas una partida, si te sale bien y es larga la partida, es que puedes ir ganando y tienes posibilidades de ganar, y si te sale mal pierdes, te metes rápidamente en otra y no ha ocurrido nada. Entonces, es muy fácil ver una partida de Fortnite o de PlayerUnknown. Entonces, creo que pese a eso, que sea muy bueno o una cualidad muy positiva, es difícil hacerlo de deporte electrónico. Se está intentando con el PlayerUnknown, hay cosas como la Intel Extreme de Katowice que hay ahora, creo que es ahora el mes que viene o este mismo mes, que sí que van a incluir competición, pero el formato de juego es muy difícil para llevarlo realmente a eso. Sobre todo, ya no por el juego en sí, sino por lo difícil o la dificultad que es el modo espectador de ese juego para que desde casa te enteres bien de lo que está pasando. Entonces, ¿va a haber competiciones? Sí. ¿Se va a convertir en un deporte electrónico con sus bases, sus competiciones regulares, tal? Lo dudo. ¿Me gustaría? Sí, porque cuanto más gente cojas dentro de... A cuanto más público englobes, obviamente va a ser mejor. Entonces, ya veremos si PUBG en concreto y Fortnite lo consiguen. En caso de que aparezcan muchos videojuegos que puedan ser deporte electrónico, digamos que haya mucho más mercado donde picar, sí que es verdad que, por un lado, hay algunos jugadores que dicen, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo soy de League of Legends y el resto me la traen al pairo y solamente veo LoL y si no hay LoL no merece la pena, pero a diferencia de eso hay mucha gente que disfruta de las competiciones. En mi caso personal, sigo asiduamente League of Legends, Counter-Strike y Dota 2. Entonces, si aparece otro juego más, lo puedo ver o lo puedo no ver. Pero creo que va más con la persona y los gustos que tiene que con la cantidad de juegos que haya. Entonces, no habría ningún problema en que cada año salgan 2 videojuegos nuevos competitivos que vengan pisando fuerte y que tengan su público. El que le gusta ver competición, al final se va a limitar a sus gustos y no a la cantidad de juegos que haya. Obviamente, a la larga, si vienes de juego nuevo y aparece un MOBA nuevo, va a competir con LoL y con Dota. Lo va a tener muy difícil conseguir a su público, pero si lo consigue, bueno, pues ahí estarán las 10, 15 o 200 personas que lo vean. Realmente va a depender solamente de eso, ya no de la cantidad, sino de los intereses de cada jugador. De cara al futuro de los deportes electrónicos, realmente, obviamente, es algo innegable la popularidad que ha ido en ascenso. En los últimos años creo que han sido una auténtica barbaridad lo que ha crecido en porcentaje, no sé si duplicando números en algunos aspectos, por ejemplo, de visualizaciones en Twitch, etcétera. Y creo que aún estamos lejos de caer. En España hemos llegado tarde, como pasa con muchas cosas, ¿vale? Sin meternos en política, pero sin ir más lejos, yo cuando era un chaval joven que a lo mejor jugaba Warcraft 3, StarCraft, Unreal, en Corea ya existía la StarCraft TV. Había un canal de televisión solamente dedicado a StarCraft. Te hablo de hace 15 años.
Ahora en España, gracias a lo mejor Movistar, Vodafone, tenemos programación de deportes electrónicos en la tele, pero es tele de pago, en canal, en una franja horaria un poquito rara, pero ya está entrando. Entonces, si en Corea, que llevan 15 años haciendo este tipo de contenido y muy metido en la cultura de los videojuegos y la competición, a día de hoy siguen aún creciendo, que tienen la QESPA como para regular todo, etcétera, creo que en España por lo menos aún nos quedan otros 10-15 años por delante de crecimiento, que esperemos se traduzcan pues en condiciones para jugadores, cuerpos técnicos, eventos y más variedad, que actualmente a nivel de ligas, pese a que tengo mucha gente querida en ambas partes, tanto el SL como el VP, creo que entre ellos no chocan en ningún tipo de competición y hay un poquito un monopolio. A la larga la competencia es buena y me gustaría que esto creciera tanto como para que hubieran varios sitios donde elegir y no te cerraras a nada. Entonces, nos queda mucho por delante, vamos por buen camino, pero aún estamos 5 años lejos de un punto ideal para todo esto. Cuando pasa ya tu época en los deportes electrónicos, véase como jugador o como entrenador, cuerpo técnico, etcétera, depende de las cualidades que tengas personales, te puede dar bien seguir en el sector o no. Por ejemplo, un jugador que sea solo jugador de League of Legends, pero que tenga nulas capacidades de hablar, va a tener complicado encontrar un sitio cuando ya se retire de jugar, ¿no? Digamos, se dice mucho de que la edad media de League of Legends acaba a los 24 o 25 años, en Counter-Strike sobre los 30. ¿Qué haces después, no? Porque es una jubilación muy temprana, hablando un poquito entre comillas. Es verdad que si sabes hablar o tienes otras capacidades, como saber redactar, te haces buen contenido, entretienes, lo más sensato, lo más sencillo quizás sea Twitch, ¿no? Hacer streamings, hacer retransmisiones en directo de lo que tú juegas, creas tu comunidad y eso a la larga es una buena forma de vivir si te quieres meter y te quieres quedar, dentro de lo que es videojuegos y entretenimiento. Si quieres hacer un poquito más, como ha sido mi caso personal, sin ir más lejos, yo estuve una época como entrenador, cuando me vi que ya no daba para más para mí mismo o que no tenía un tiempo necesario de decir me pide tantas horas al día o no estoy al nivel, transicioné un poquito, empecé a comentar partidos, a la gente le ha gustado y estoy dedicando más un poco mi vida a ese tema, ¿no? Comentarista, Counter-Strike, League of Legends. Entonces creo que es más con las cualidades que puede tener una persona y lo que esté dispuesto a sacrificar de horas y trabajo para conseguir algo. Hay mercado, hay trabajo, no hay por qué irse cuando dejas de jugar un juego, ya no se ha acabado todo para ti. Simplemente tienes que tener ganas y tener una formación y por eso considero que el tema de dejar los estudios por jugar está muy mal. Se puede compaginar todo, si no los puedes compaginar es culpa tuya única y exclusivamente, entonces a la larga va a ser mejor que acabes los estudios, aunque rindas un poquito menos durante unos meses, un año, pero que luego tengas un futuro de por si acaso, por si se te da mal hacer streaming, por si no tienes voz para comentar, por si no tienes conocimientos para ayudar a un equipo a nivel de análisis, el por si acaso es mejor que tengas una base tú, por lo que pueda ocurrir, y es mi recomendación, aunque creo que para el tema streaming y Twitch es muy sencillo de crear contenido si tienes unas bases dentro del juego. A día de hoy es muy fácil que un juego se vuelva viral o se haga de moda gracias a creadores de contenido por Twitch o por YouTube, ¿no? Lo comentábamos antes y un caso muy claro es, por ejemplo, hace 3 meses aproximadamente salió un juego llamado They Are Billions, que es un juego que hay zombies y es un juego que no conocía nadie prácticamente y de repente apareció que un streamer lo empezó a jugar con miles de personas, otro con miles de personas también se subió y estuvo el juego, un juego indie que acababa de salir, de zombies, que era de aguantar, no tenía tampoco una peculiaridad especial, que era de estrategia, estuvo en portada de Twitch entre los 5 primeros durante una semana entera. Eso ha ocurrido mucho también con deportes electrónicos. Quizás es más difícil con un eSport como tal que como en un juego normal, porque el eSport ya no depende de que alguien lo juegue, de que alguien lo haga famoso, sino depende más del dinero que quiera meter la propia marca del juego o el publisher, o de que hayan eventos que lo acompañen. Si yo ahora, por ejemplo, cojo un juego y sale un juego para móvil que es el Tetris, pero actualizado, y hago un streaming y a la gente le gusta, de repente, por arte de magia, no va a haber una competición de ese Tetris. Va a ser necesario que haya una marca que interesada en que el juego crezca, generalmente es la propia. Véase, por ejemplo, el caso de Blizzard con Overwatch y con Heroes of the Storm, probablemente los que más. Heroes of the Storm lo han intentado por activa y por pasiva, han metido torneos tal, y tiene una audiencia muy baja. Es decir, la competición de máximo nivel tiene 5.000 espectadores. En cambio, te vas a Overwatch con la de millones que ha metido, y sí que tuvo un lanzamiento muy bueno y actualmente lo ve una gente mucho más de lo que la gente creía. Pero eso de qué va, ¿en base a qué es? A la cantidad de millones que se ha dejado la propia empresa en decir, esto va a funcionar por mis narices. Entonces, ¿es una técnica de mercado muy agresiva? Sí. ¿Funciona? Ahí están los números. Pero esto no va a funcionar con todos los juegos. Entonces, es verdad que hablamos de marcas como Blizzard, como Riot Games, que cualquier cosa que hagan la van a convertir en oro si quieren, pero es muy difícil que por un creador de contenido independiente algo se viralice de tal forma como para que de repente sea el boom o la panacea que todos quieren.
Actualmente en España, como decíamos, estamos en un crecimiento importante, se han regularizado muchas cosas, ya no está tan mal visto el, entre comillas, ser un friki, por mucho que en la televisión española o en otros canales se decidan a ridiculizarlo de esta manera, como ocurría en la entrevista con Isaac, con Pepinero hace un par de años, si no recuerdo mal, que da igual lo que contestara, que por A por B le buscaban las cosquillas. Actualmente, gracias a muchas cosas, eso no está ocurriendo, está más normalizado y creo que es un principio, ¿no? El cambio generacional del que hablábamos también es muy importante. Los padres de ahora, 2010-2020, van a saber que, por muy meme que suene, los juegos online no se pueden pausar. Y esto es el principio, que es decir, la cultura de videojuego está ahí. Yo tengo muchos compañeros que, o primos cercanos que ya tienen padres tal y están criando muchos a sus hijos gracias al tema videojuegos, tema competición. Creo que hay muchas cosas que pueden ayudar. Entonces, es simplemente lo que he dicho, cuestión de 5 o 10 años que ya el cambio generacional ocurra de verdad para que sea algo más. De hecho, sin ir más lejos, creo que los chicos de Levat Esports aquí en Valencia empezaron en octubre, noviembre, empezaron una academia que era del tema. Cuando tú apuntas a tu hijo a clases extraescolares de inglés, de informática, de canto, de religión, de lo que sea, ellos están haciendo lo mismo, pero de deportes electrónicos. O sea, tu hijo puede ir por la tarde a aprender a trabajar en equipo, a jugar a League of Legends, etcétera. Entonces, eso está ocurriendo y estamos ahora. Ha sido ahora a final de 2017. A partir del 2020, pues puede ser algo muy común, que tu hijo los martes y miércoles vaya a fútbol sala y los jueves y viernes vaya a jugar al LOL, por poner un ejemplo así reducido al absurdo. Creo que es eso, cuestión de 5 o 10 años, que la sociedad entre un poquito más, que haya un lavado de cara de la imagen del friki de videojuegos y que tanto marcas como políticos, como la persona de día a día, padres, abuelos, etcétera, todos lo metan un poco más en su día a día el concepto del videojuego, el concepto de la competición, y que no tiene nada de malo, que es una forma más para vivir en todo esto y que tiene salida tanto laboral como que a nivel personal también creces mucho como persona, porque los valores que tienes dentro de un equipo, de compañerismo, la disciplina de hay alguien que manda, hay alguien que tiene que hacer caso, y todo eso creo que es bueno. Así que, sin más, eso, 5 añitos es la fecha que creo yo para que todo esto empiece a mejorar de verdad.